Y bueno, estábamos tratando de ver como despacio el texto de Santos Azuela, tratando de agregarle complejidad para ver cómo lo íbamos interpretando. Les mandé estas diapositivas para que se sirvieran pues de guía, de identificar como cuál es el argumento clave. En algunos casos, sobre todo en los incisos, pues no son argumentos muy elaborados, si se acuerdan, porque algunos incisos son muy breves. Entonces, bueno. Aquí teníamos cómo, de qué trataba el derecho procesal social de trabajo. Les recuerdo que les sugiero para la clase y para el resto de su vida hacer pues un glosario que les funcione sobre todo como para irse llenando de términos, de concepciones que se utilizan en el derecho, específicamente pues en el derecho procesal, pero pues que ampliaran su vocabulario. En este sentido y en este tenor, sugeriría que pues las vayan desarrollando cada vez que hacen una lectura, porque en el caso de que tengan pues la definición a la mano, lo iría contando sobre todo pues, como puntos de participación, que pues bueno, los chicos que se conectan, para los que están en línea, las chicas que se conectan pues tienen esta ventaja de que se considera esto como parte de la evaluación, la participación, y pues respecto de quienes no se están conectando pues no tienen la posibilidad ni hacer puntos, ni hacer participaciones, ni nada de eso, ¿no? Entonces yo les sugiero que se vayan tomando como muy en serio esto de hacer un glosario de términos, porque yo sé que los diccionarios los tienen siempre, pues se pueden comprar un bonito diccionario de derecho y tenerlo como ahí en su casa, adornando su librero, pero lo más importante es cuando nosotros nos hacemos un diccionario propio. Porque además eso lo hace significativo. Así que yo recomiendo nuevamente que vayan haciendo esto. Entonces, bueno, nos habíamos quedado tan prontamente en la segunda página del texto de Santos Azuela, la página 240, ¿cómo les fue con sus estrategias respecto del glosario? ¿Ya lo iniciaron? Yo ya tengo algunas palabras. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, ya habrán identificado ¿qué será el derecho procesal social? ¿Lo tendrán ya en sus conceptos? ¿Alguien que me lo pueda explicar? Bueno, pues esto vale, los glosarios valen tanto como para palabras nuevas, como estas que les decía, neoliberalización, o globalización, o no sé, ¿no? Oferta y demanda. Vale tanto para palabras que se añadan a su vocabulario como para conceptos, sobre todo, pues porque lo que van a venir trabajando son definiciones. Y lo que eventualmente podría venir en un examen si ustedes acreditan por modalidad Ceneval, son definiciones. Entonces, las definiciones más generales son las que podrían como interesarnos, ¿no? Más allá de que en general, pues se recomienda ampliar el vocabulario, integrar marasmo, globalización, y bueno, porque en el futuro cuando tengan que hacer alguna participación argumentativa es muy importante, es muy significativo que tengan pues este bagaje incorporado ya en su léxico. Bueno, entonces también a la mano les sugería, les recordaba tener como el texto que estamos abordando para que según estos puntos que les mandé en el temario pudieran como hablar pues por lo menos de lo más general. Entonces, en el punto número 1, el derecho procesal social y el procesal del trabajo, pues, ¿qué es lo que hace el autor? Nos da una
una definición de lo que es el procesal social y lo que es el procesal del trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre lo procesal social y cuál es la diferencia entre lo procesal del trabajo según este punto? A ver, sin miedo al éxito, sin miedo a equivocarse, ¿cuál es la diferencia? Porque eso se trata el punto número 1. ¿Cuál es la diferencia entre lo procesal social y cuál es la diferencia entre lo procesal del trabajo? Vamos, chicos, ¿cómo tenemos esa comprensión lectora? ¿Cuál es la diferencia entre lo procesal social y cuál es la diferencia entre lo procesal del trabajo? Sin miedo a triunfar, vamos. Por ejemplo, se puede decir que el derecho procesal del trabajo se proyecta a realizar la justicia social y del derecho mm, procesal del trabajo. Ay, ya me confundí. Vamos, a lo mejor lo tienes al revés, pero intenta. ¿Cuál es la diferencia entre lo procesal social y cuál es la diferencia entre lo procesal del trabajo? Maestra, bueno, a lo que yo leí y también investigué un poco sobre el derecho procesal social, me decía que podría ser la desigualdad económica. A ver, sí, pero articula bien esa frase. ¿La desigualdad económica qué? ¿Respecto de qué? Porque pues no puede ser la desigualdad económica. Entonces, sí, tiene que ver con eso. ¿Cuál se propone respecto de la desigualdad económica? ¿Por qué? ¿Cómo? Articula bien ese argumento. Recuerden, están aprendiendo a argumentar. Sí, bueno, la desigualdad económica en que, por ejemplo, en la sociedad hay diferentes como tipos de sociedad, ¿cómo se les? Clases sociales. Entonces, esa sería una desigualdad económica y en el trabajo igual, eso vendría siendo como relacionado con el tipo de salario que llevan algunos funcionarios, o sea, no es el mismo como un salario de un albañil a de un funcionario público, y eso es lo que genera la desigualdad social económica. Bueno, lo que planteas es muy interesante, porque justamente eso se explica más o menos en el punto 2, por ahí cómo lo propone respecto de la globalización. Ahí estás haciendo una causa y consecuencia, ¿no? Dices, la distribución del salario obedece a generar una brecha económica entre los que tienen más, los que tienen menos. En ese sentido, pues incluso la discusión es interesante porque pues justamente el privilegio de clase, ¿no? Pues quienes tienen mejor educación, quienes tienen acceso a mejor educación, pues eventualmente van a tener mejores condiciones y se sigue perpetuando la brecha de la desigualdad económica. No sé si el autor lo está planteando ahí, la discusión es muy interesante, Fátima, pues yo te sugeriría que incluso la retomaras en tu trabajo, porque a mí me parece una discusión que es relevante, ¿no? Cómo a partir de la distribución del salario y de los empleos, vemos que se perpetúa la desigualdad social. Es un tema interesante. Pero bueno. Lo que yo investigué, disculpe, eso fue lo que yo investigué, aparte, o sea, porque cuando leí lo del procesal social fue lo que me llamó la atención y a la hora de hacer el glosario fue eso que yo le comenté me salió en mi investigación, bueno, en investigación así personal.
Sí, es un punto que podemos debatir bastante. Varios autores lo han planteado, les digo, entre ellos uno de mis favoritos que es Marx, pero tengo muchos autores favoritos. Entonces, ese es un tema interesante. Básicamente el autor sí se dirige o sí se posiciona respecto de la justicia social. La justicia social está dada en el derecho procesal social, pero lo procesal del trabajo nos lleva a un sistema de ordenamiento que es de índole de labor y de competencia pues laboral, ¿no? Entonces, sí por ahí tienen su texto a la mano. En el párrafo segundo de la página 240, el que habíamos pues medio llevado a discusión la clase pasada, dice: el derecho procesal del trabajo cobra vida y se proyecta realizar la justicia social en las relaciones laborales. Entonces, si por ahí lo que entendía Ángel tiene cierto sentido, porque uno de alguna manera se vindica respecto del otro, se proyecta respecto del otro, porque el derecho del trabajo nos daría una cierta apertura hacia una cierta igualdad social, ¿no? Como que está contenido en algo más grande. Si nos vamos, por ejemplo, pues a la última parte de este subapartado, en la página 241, el último parrafito de 3 renglones, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Sí. Dentro de este orden de ideas, a la luz de la dogmática moderna, entendido como la no, perdón, ese es de la 241. De la 241, dijo, ¿verdad, Lick? Sí, el último parrafito que está ahí. Ok. En este sentido, se ha afirmado que su método consiste en la comprensión de los valores jurídicos, que dentro de su campo de... En el tercer párrafo, bueno, es casi el segundo, el último subapartado antes del 2, dice: ¿puede entonces entenderse? Eso. Ay, no lo encuentro. ¿De la 241? Antes del segundo subapartado, así como hasta arriba, dice: después de consiguientemente y en la línea de principios se suele estudiar los dos sentidos como ordenamiento positivo, conjunto de normas jurídicas y como ciencia. Así se estudia. Y luego hay unas pequeñas líneas que sintetizan todo. Es antes del capítulo, del subcapítulo 2. Ay, no lo encontré, Lick. Bueno, todos con su texto a la mano, por favor, porque si no lo leyeron, pues debemos de tenerlo por ahí para ir localizando los puntos clave. Ahí nos dice: puede entenderse como el sistema de conocimientos, principios e instituciones que estudian el desarrollo, naturaleza y la eficacia del del proceso laboral. Entonces, esa es una de las definiciones más generales de la parte procesal del trabajo, que sería conjunto de conocimientos, sistema de conocimientos, principios e instituciones durante el proceso laboral. Ahí nos está dando qué es lo procesal respecto del trabajo. Y justamente aquí en el primer apartado que ya discutíamos la primera clase, decía: el derecho procesal dispositivo y el procesal inquisitorio, el derecho procesal social, se estudia como el sistema de principios, doctrinas e instituciones protectoras y reivindicadora de los grupos humanos homogéneos económicamente desválidos. Entonces, más o menos podríamos sugerir que en estos dos puntos que son claves, vamos a tener al principio y al final, en esta lectura, las dos definiciones de lo que estaría planteando, ¿no? Lo procesal social se reivindica, se sugiere, se admite desde lo que es los grupos que son económicamente desvalidos. Y bueno, reivindicarlo respecto de que algunos esquemas de justicia, algunas instituciones de justicia están tratando de generar pues este acceso más igualitario
al sistema de derecho. Entonces, lo procesal social se va a dirigir específicamente a los grupos vulnerables y también como a llevar a una homogeneidad. Esto es algo muy interesante porque de hecho está planteado desde fuera del proceso social. El proceso social está desde los derechos humanos, desde una agendita que le llamamos la 2030 que se planeó después de la Agenda Milenio para garantizar una igualdad económica, de servicios, de capacidades en todo el sistema. Entonces, lo procesal social se va respecto de la igualdad, la justicia social. Y lo procesal laboral específicamente respecto del conocimiento y las instituciones para garantizar el trabajo. Entonces, esta inferencia que hacía Fátima, pues justamente, ¿no? Porque uno se implica respecto del otro. En pocas palabras, si garantizamos lo procesal del trabajo y llevamos a un acceso igualitario y reivindicamos estos principios, vamos a podernos postular desde lo procesal social. Ahí están estos dos puntos. Ahora, en el subapartado número 2, autonomía científica y didáctica del derecho procesal del trabajo, ¿alguien me quiere decir en términos muy generales lo que habrá entendido? Tienen talento de sobra, porque se la viven haciendo cosas. ¿Por qué? Híjoles, se me hace bien increíble. Tenemos una discusión fuera. Sí, micrófono. A ver, chicas, chicos, ¿qué tenemos como la autonomía científica y la didáctica del derecho procesal del trabajo? ¿Cuál es la idea general? ¿De qué trata? ¿Cuál es la definición? ¿Qué le entendieron a este subapartado? Yo entendí que se basa a que lo tomemos también como una rama científica, porque se basa en muchísimos contextos jurídicos, bueno, muchos conceptos jurídicos, entonces que de ahí también lo podemos tomar como una rama científica para poder estudiar más a fondo todo esto, que nos da muchas herramientas, como que mucho material para poder estudiarlo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues yo entendí que es como una disciplina que es autónoma y didáctica y que es se analiza y se estudia de manera independiente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo más que haya entendido, que haya captado de este segundo punto? Bueno, entonces, como ya les platicaba en la clase anterior, desde como que algo que me gusta mucho de este texto es que me parece que es muy didáctico. Yo sé, tiene muchas palabras raras y en general entendemos lo didáctico como todo aquello que se puede explicar a partir de una serie de pasos y que también es fácil, bueno, no necesariamente fácil, pero que tiene la intención de darle claridad y esclarecerlo y hacerlo a veces ejemplificado o a veces utilizar como ciertas estrategias que nos aporten comprensión del tema. Esto es como un modelo de estudio. Les comentaba, y es una discusión que tengo como años tratando de transmitir. Hay un problema en general con cómo ustedes, abogados, futuros abogados y abogadas, vamos a entender el derecho. Si pensamos en las leyes, esto nos pone en el problema del conocimiento científico. Si pensamos en el concepto de ley desde la ciencia, ¿cómo nos lo han enseñado? Bueno, pues nos enseñan que un principio es universalmente válido en todos lados, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tenemos la idea de que según la ley de la ciencia, el agua tiene, no sé, ¿no? Está conformada por H2O y de aquí en China, en Japón, en Uruguay, en cualquier país, siempre el agua va a estar hecho por dos moléculas de hidrógeno y una H2O y una de oxígeno, ¿no?
Ese es un concepto de ley. El concepto de ley de las ciencias explicativas es un concepto que da una regularidad y uniformidad en todos lados. Esa es la discusión de la ciencia, sobre todo de la ciencia moderna. Entonces, teníamos algunas discusiones como, por ejemplo, en la ciencia moderna, pues la ley de la caída universal, ¿no? Si se acuerdan de este autor que dijo así en la historia, eureka, porque pues estaba, nada le tenía sentido, entonces le cayó una manzana en la cabeza y dijo, sí, todo tiene sentido, ¿por qué? Y sabemos que la caída libre es un fenómeno que va a suceder aquí en China, no siempre. El fenómeno de la atracción universal, en realidad nos damos cuenta que puede cambiar en la curvatura del tiempo, sobre todo en países con menos gravedad, en planetas con menos gravedad, pero en todos los países será lo mismo. Ese es el modelo de ciencia que se hereda desde la modernidad, una idea que nos da la sensación de que es igual. Entonces, cuando nos metemos al problema de cómo entendemos el derecho como ley, pensamos que una ley debería de ser, en esa definición, aplicable a todos los sujetos. Las leyes más antiguas, y si ustedes hacen así como religiones comparadas, tenían como ciertos principios que hasta podríamos abstraer de universales. Tenemos el caso como del no matarás, que es algo que está presente en los judíos, que heredaron los católicos, las Biblias cristianas, y que al final incluso hubo formas de regulación. Y luego el no matarás, pues fue ya en el derecho de decir, bueno, vamos a ver en qué principios podrías matar y se agrava la pena o no se agrava la pena. Cuando entramos a la discusión del derecho en general también, no robarás, o en algún punto, por ejemplo, la usura, que fue una regla cristiana por muchos, muchos años, la usura se pensaba como algo que no se debía de hacer. Entonces, a principios del siglo pasado, pues los bancos tenían así como muy mala espina, no tenían una cobertura total para todas las partes que eran católicas, porque se consideraba que era usura, y entonces eso era algo que era moralmente inválido. Cuando se cambia respecto de la iglesia el papel de la usura, pues todos comienzan a utilizar bancos, que ahora hasta seguramente tendrán una aplicación con el banco. A esto nos vamos en que lo que sucede cuando estudiamos la disciplina del derecho como ciencia, nos damos cuenta que es muy diferente pensar en que una ley humana, que es una ordenación, una norma, un hábito que es socialmente admitible, desde lo que no es socialmente admitible, en realidad no es universal. Cuando nos metemos al problema de la discusión de en qué sentido vamos a entender la parte científica del derecho, debemos de saber que por lo menos desde su metodología vamos a aplicar reglas de conocimiento científico. Pero ya de entrada les voy a decir que debemos de sospechar bastante, porque cómo se va a entender la ciencia del derecho, nos vamos a entender simplemente desde las metodologías. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también de un espectro más amplio de cosas que deberían de ser iguales aquí en China. Pero sabemos que por el respeto a las diversidades étnicas, esto es muy difícil. Sabemos, por ejemplo, la ley de la no violencia, específicamente la ley de la no violencia a mujeres, pues debería de ser, o de hecho desde los tratados internacionales está planteado como un derecho como universal, y sin embargo existen mujeres indígenas oprimidas, y sin embargo existen mujeres musulmanas, ¿no? Y a todas estas mujeres pues las violentan, las golpean, etc. Esto nos lleva a una discusión que a mí me encanta muchísimo, que es pensar en qué sentido estamos entendiendo el derecho como ciencia. ¿En qué sentido las leyes son universalmente válidas y en qué sentido las leyes se aplican en ámbitos locales? Porque si a ustedes les suenan una ley local, es un contrasentido al concepto de ley.
Porque ¿cómo voy a decir, bueno, el sistema normativo interno de mi comunidad que nos propone el TEQIO, o que nos propone la GETSA, la Guelaguetza, este principio, o que nos propone la Asamblea para Resolución, ¿en qué sentido vamos a decir que eso es una ley local, cuando la ley debería de ser un ordenamiento para todos y solo nos está obedeciendo un contexto? Esta discusión, como les decía, es muy amplia y a mí me gusta mucho, pero específicamente, como las leyes se aplican en contextos operativos, en contextos jurídicos, en contextos específicos, cuando nos vamos a referir al carácter científico de la ley del trabajo, nos vamos a hablar de cómo este sistema, estos métodos investigativos se van a aplicar a un contexto muy pequeñito respecto de las leyes como generales, y este contexto es el contexto del trabajo. Y evidentemente, por ser un sistema de leyes, el contexto del trabajo se implica con otros como el de igualdad social, justicia económica, justicia, entonces lo laboral es algo que va unido de todos los derechos. Si alguien tiene a la mano el texto, en el capítulo 2, el tercer párrafo después del capítulo 2, dice, con el carácter, por tanto, de disciplina científica. ¿Alguien me puede apoyar leyendo ese apartadito? Es un párrafo. Con el carácter, por tanto, de disciplina científica, el derecho procesal del trabajo cuenta con la metodología general de las diferentes ramas de la enciclopedia jurídica, de tal suerte que como una disciplina del derecho es también una ciencia social, de inmediata realización, formando parte de las ciencias naturales. De esta suerte, el carácter de ciencia de esta disciplina se corrobora ampliamente al comprobarse que cuenta con un método de estudio y un objeto de análisis propio. Muy bien, es culturales. Sucede, pues, que el derecho está instaurado dentro de una forma de investigar algo, una regularidad que se habla de las sociedades, y este es el conocimiento de las ciencias sociales. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo el autor es que dentro de las propias metodologías que sugiere la ciencia del derecho, vemos específicamente que tiene un ámbito de estudio. Ahora, cuando estamos hablando de la autonomía del derecho procesal, estamos hablando que a pesar de que se integra en un modelo general de estudio de las ciencias sociales, que no están vistas como las ciencias duras, de estas que les hablo del agua, de la caída universal, sino que tienen unas propias metodologías, al mismo tiempo se considera autónomo, porque asimismo, como está integrado en el sistema general de las ciencias sociales, también está hablando de que tiene su propia subdisciplina, su propia especialidad, y por eso no podemos incluirlo, como lo mencionaba el autor anterior, no podemos incluir la parte del trabajo específicamente en lo procesal social, porque el derecho del trabajo tiene que ver con un órgano competente, con un montón de reglas y subreglas, por eso se posiciona como una autonomía. Y bueno, a mí me encanta toda la discusión de la dogmática. En este mismo subapartado, pues les leeré. Los dos penúltimos párrafos de este subapartado están en la página 242. ¿Alguien me podría leerlos? Es como el segundo párrafo, o lo que principia el segundo párrafo y el tercero. ¿Alguien me podría apoyar a leerlo, por favor? Donde dice, se estima también, por otra parte, se estima también, por otra parte, que cuenta con autonomía didáctica, pues se trata de una disciplina que se analiza y estudia de manera independiente. A través de la dogmática se ha considerado, en suma, que el derecho procesal del trabajo no es indiferente al derecho sustantivo laboral, mismo que pretende actualizar
mediante la aplicación de las normas de trabajo. Fundamentalmente, habida cuenta de que dentro del derecho del trabajo se encuentran implícitos los valores humanos más altos del obrero que elabora y por ende la personalidad de quien realiza el trabajo. Entonces, debemos de ver ya que aquí, pues desde toda esta discusión que les decía, pues es un poquito externa y muy amplia, es una discusión que se inicia sobre todo o que da origen al marxismo. Se comienza a partir de este autor, a partir de la teoría, a partir de la parte filosófica que luego se traslada al derecho, se comienza a considerar por qué el trabajador debería de tener una serie de reglamentos, ordenamientos, pero también un respeto desde la dignificación del trabajo que hace. Porque en el pasado, recordemos, muchas de las sociedades económicamente pues que trascendieron tenían sistemas esclavistas. Entonces ibas, colonizabas pues un territorio, te llevabas esclavos y los esclavos eran quienes araban y bueno. En un momento se dieron cuenta que los esclavos, por lo menos aquí en América Latina, eran muy difíciles de controlar, porque necesitabas todo un sistema de violencia, distintos subsectores para poder tener esclavos trabajando. Esto llevado de la mano de un montón de procesos globales, procesos económicos, comenzaron poco a poco a pensar, bueno, pues es que un obrero explotado, pues trabaja, incluso pues le pagas por trabajar, generamos nosotros una ganancia externa y va a ir al trabajo cada día de su vida, ¿no? Estos llamados godines, pues bueno, tenemos la necesidad de ir a un trabajo todos los días y pues puedes estar contento o no estar contento, pero vas a desempeñar una función. Y por eso, pues, nos hablamos incluso de nuevos sistemas esclavistas, ¿no? Por eso yo les comentaba el otro día de Shane, o de estas marcas de moda, que la fast fashion, que generan sistemas neoesclavistas, sistemas de falta de acceso. Cuando hablamos de la dignidad del trabajo, que es algo que está presente, decimos es que siempre y cuando sea un trabajo digno, y ahí viene el tema de discusión con la prostitución, estás generando un bien para la sociedad, y porque no estás robando, porque no estás obteniendo dinero de manera ilícita, como a través del narcotráfico, a través del trabajo se obtiene un beneficio para la sociedad y toda la sociedad que consume de este beneficio tiene un derecho. Entonces, ya cuando nos metemos a esta parte, pues hablamos de la dignificación de la persona a través del trabajo, por lo menos en el discurso. Bueno, pues estoy como a 4 minutos. Creo que todavía nos da tiempo de analizar el último subapartado. Es un subapartado chiquitito. El 3, ¿cuál es el objeto del derecho procesal del trabajo? Vamos, línea léxico. ¿Se ve? Entonces, léanme los 2 primeros renglones que están en este subapartado. ¿Dónde dice a la luz de la ciencia jurídica, maestra? Ok. A la luz de la ciencia jurídica, el objeto de estudio específico de esta disciplina es el proceso jurisdiccional en materia de trabajo. Asimismo, para una importante corriente de opinión, el derecho procesal del trabajo, al igual que el derecho sustantivo laboral, busca tutelar y promover los intereses y dignidad de los trabajadores, por lo que su objetivo apunta abiertamente a realizar la justicia social en la solución de los litigios de trabajo. Al efecto, cabe resaltar que básicamente se rige y orienta por el llamado principio de igualdad por compensación para nivelar idóneamente la debilidad de los trabajadores, como ya se señaló en líneas arriba. Entonces, inmediatamente, pregunta de diccionario, el objeto del derecho procesal del trabajo
es el proceso jurisdiccional, la parte que tiene que ver con la regulación. El proceso jurisdiccional en materia del trabajo. Esa es la definición. Ahora añade un poco de complejidad. Esto tiene que ver justamente con lo que es sustantivo. Lo que es sustantivo del derecho laboral es justamente la tutelaridad, la protección, quiénes son los órganos competentes para dar y restituir esta dignidad de las que ya les hablaba, este fenómeno en que se van a entender como iguales o como a partir de qué sistema de derechos se hacen como una creación que es también más justa y que al final en este principio que es la compensación es que todas las arbitrariedades que se vieron, la opresión que se vio en el pasado, tendría que tener pues un acceso más igualitario en la sociedad, ¿no? Esto se garantiza en todas las normas, en el acceso al trabajo, en el acceso a la educación, porque teniendo una mejor educación, pues tendrías como más competencia para poder insertarte a un campo laboral más amplio, pues porque sabemos, no es lo mismo salir de una escuela pública que salir de una escuela privada. No es lo mismo salir de la escuela privada, Universidad Vasconcelos, que salir del Instituto Tecnológico de Monterrey. No es lo mismo el Tecnológico de Monterrey que la Universidad de Harvard. Entonces, aquí vemos pues algo mucho más amplio. Con esto vamos cerrando este apartado. Les sigo recomendando pues que se metan a identificar por cada uno de los subtemas las partes más importantes. Pues ya me queda como unos cuantos segundos. Y todavía mañana vamos a seguir trabajando el mismo tema. Vayan armando su glosario porque se los voy a ir preguntando para participaciones. ¿De acuerdo, chicas, chicos? Sí. Bueno. Sí, maestra. Quiero más participaciones de todas. Gracias, Fátima, gracias, Ángel. Pues también por ahí, Miguel por lo menos leyó, ¿no? Participen más. Hasta luego, chao. Chao, chao. Gracias, maestra. Hasta luego.